continuamos haciendo cambios que transforman. Ya nos acompaña en el estudio Natalia Zúñiga, que es directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Feliz, con ¿Sí? Un viernes maravilloso. Claro que sí, está rico el tiempo. Bienvenida, Natalia. Oye, usted, yo sé que son empresas europeas de Países Bajos que están en 39 mercados a nivel global. Cuéntanos un poquito de todo lo que hacen y lo que hacen en Chile, y después entramos a hacerle doble clic a este estudio de felicidad, de amigos, mejor dicho, en el trabajo, que combina con muchos índices que están saliendo de felicidad. Entonces, cada vez más toma fuerza el que los colaboradores se sientan en comunidad, se sientan contentos, con amigos, felices en la pega, para que sean más productivos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, gracias por la invitación a los dos. Trabajo en Randstad, una compañía holandesa de recursos humanos. Somos la compañía de talento y de soluciones de recursos humanos líder a nivel mundial, y que tenemos la gran ambición de ser la compañía más especializada y equitativa del mundo. Ustedes tienen servicios transitorios, reclutamiento y selección, tienen hartas divisiones o áreas de especialidad. Exactamente. A través de esos distintos servicios prestamos apoyo a los clientes que requieren de nuestros servicios para dar mayor agilidad a su fuerza laboral y, por lo tanto, en los resultados del negocio. Bien, estábamos hablando al principio del programa de esta encuesta que hicieron tanto en Chile como en Argentina y Uruguay, y en Chile arroja un dato que me pareció interesante, que el 80% de los trabajadores afirma haber hecho amigos en su empleo, y que el 73% considera totalmente posible generar lazos en ese entorno, que son cifras que se mantienen con índices parecidos en la región. ¿Qué tan determinante es hoy, Natalia, la construcción de vínculos personales que vayan más allá de lo estrictamente laboral para el rendimiento y también la permanencia de los trabajadores en una compañía? En una cultura latina donde socializamos más, que también lo dice el claro, estudio. Que es otra cosa importante. Exactamente, como dicen, los vínculos hoy día y las relaciones laborales que conviven, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, dejaron de ser un tema blando, entretenido, algunos indicadores que veía recursos humanos, porque la data y los estudios dicen que impactan finalmente en los resultados del negocio. ¿En qué? Porque las empresas que han entendido que a mayor bienestar un colaborador está más motivado, se siente más comprometido, siente más sentido de pertenencia, se siente más desafiado, rinde mejor. Rinde mejor. Incluso otro estudio que hicimos nosotros, yo traje los datos antes de venirme para acá de otro estudio que es el Work Monitor, en donde nosotros entrevistamos a la fuerza laboral. Y el 80% dice que rinde mejor si tiene amigos en el trabajo. Entonces, las empresas que entienden que el bienestar y el cómo en el fondo generan espacios para que estas instancias se den y se fortalezcan vínculos, la cohesión de equipo, son las que finalmente son las más atractivas para el talento y un lugar de destino en donde los trabajadores quieren pertenecer. Me imagino que esto tiene que ver con el cambio generacional también, o es transversal a todas edades, porque hace un par de semanas entrevistamos a la Maida Fernández de C-Group, Headhunter, y ella tenía un artículo, en base a eso la invitamos a conversar de cómo ha cambiado con sus 25 años haciendo el trabajo de Headhunter, cómo han cambiado los anhelos de la gente al empezar a trabajar, y que los centennials ahora eran totalmente distintos que hace 25 años. Y por lo tanto, vuelvo a la pregunta, esta búsqueda o interés en lazos de amistad como parte de la felicidad y la productividad, que son consecuencias, ¿es transversal o más enfocado en gente joven? Se ha hecho más transversal, pero sin duda impulsado por las generaciones más jóvenes, ¿ya? En donde, sobre todo también, y impulsado mucho por la pandemia, hubo un crecimiento muy importante en el bienestar, en la priorización de la vida personal por sobre la laboral, y en eso las generaciones más jóvenes vinieron a cambiar un poquitito el paradigma que tenemos las personas un poco más grandes, ¿no es cierto?, en donde hace unos 20 años atrás era como un poco difícil ni siquiera pensar establecer vínculos al interior del trabajo, y generábamos como una diferencia en términos de lo que es mi vida privada con respecto a lo que pasa en el mundo laboral. Hoy día las generaciones más jóvenes llegaron con una autenticidad muy rica, que yo creo que tenemos que rescatar, sin mayores miedos, e incluso muchas veces con un nivel de
de cercanía e incluso de amistad con la jefatura. ¿Y eso qué genera? Evidentemente sentido de pertenencia. Hemos visto también en nuestros estudios que y esto es a nivel transversal, que incluso los baby boomers están dispuestos a sacrificar renta por trabajar en lugares en donde se sientan cómodos y que sientan que pertenecen. ¿Cómo describirías tú la evolución del mercado laboral a propósito de estos temas, sobre todo marcado por la pandemia? Yo habría pensado tal vez que por el teletrabajo esta práctica llegó para quedarse, que quizás la gente ahora estaba más en la casa, que eso había llegado, pero tal vez pasa lo contrario, que con la pandemia y el encierro uno terminó valorando más los vínculos y ir a la pega presencial, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, después de la pandemia, efectivamente, la revalorización de los vínculos fue un tema súper importante que impactó también en el mundo del trabajo. La gente empezó a buscar más conexión, empezó a necesitar más propósito y un para qué. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Eran preguntas que antes no nos hacíamos. Y el responder a esas preguntas ha ido en el fondo haciendo que las empresas vayamos reconfigurando nuestras estrategias de atracción de talento y cómo hacemos que las personas quieran seguir trabajando al interior de la compañía, porque las consecuencias de dejar esto al azar y de no tener planes en donde vayamos midiendo, ¿no es cierto?, ciertos indicadores, significa fuga de talento. Y hoy día el mercado laboral no se puede permitir una cosa como esa. Entonces, hoy día existen departamentos al interior de las empresas focalizados en bienestar, en atracción, con indicadores a nivel compañía y también por jefatura. Hoy día los líderes no solamente nos miden, ¿no es cierto?, por un desempeño final, un número, sino que qué tan comprometidos están nuestros trabajadores, qué tan cómodos se sienten, rotación voluntaria, ausentismo, que son en el fondo también reflejo de qué es lo que sucede al interior de las organizaciones, de nuestros equipos. Todavía me acuerdo cuando se hablaba del cambio de conciencia de la humanidad y uno tenía o pensaba, bueno, en el tema quizás medioambiental, sostenibilidad, que no ha sido tan así porque igual hay detractores, hay negacionistas, pero donde sí realmente ha ocurrido un cambio de conciencia, y eso lo traen los jóvenes, es poner en el centro el bienestar, es poner en el centro las relaciones, etcétera, etcétera, porque la verdad que, como tú dices, hace 20, 30, 35 años, uno se mataba trabajando, trabajaba 10, 14 horas al día. Sí. Está el libro del famoso Byung-Chul Han, que acaba de ganar el Princesa Asturias en Humanidades y Comunicación, que habla de la sociedad del cansancio, de la autoexplotación, de esta vida moderna. Y esto de alguna forma responde a contrarrestar eso. Así que felicitaciones a todos los jóvenes como Benjamin, como Benjamín acá, que están cambiando el mundo. Pero después de esa introducción larga, Benjamín, yo quiero preguntarte, bueno, ¿están poniendo las empresas luquitas en esto? Porque uno puede describir esto que buscan los colaboradores, los trabajadores, la fuerza laboral, pero no necesariamente las empresas están poniendo presupuesto en generar instancias de socialización donde se generen estos lazos de amistad. Por ahí leía que el 43% de los trabajadores en Chile afirma que su empleador promueve activamente lazos de amistad entre colegas, y 56% en Argentina y 55% en Uruguay. O sea, estamos más bajos, pero igual parece ser importante. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo como algo diario al interior de las compañías. Hoy día en LinkedIn, por ejemplo, que hoy día no solamente se publican en el fondo contenido, data, sino que las personas publican qué es lo que pasa al interior de sus empresas. Cuando llegan el primer día de trabajo y tienen un kit de bienvenida, cuando están en un taller, en una formación, cuando celebran los cumpleaños, cuando inventan, por ejemplo, el día del pijama. O sea, impensado hace años atrás que alguien fuera en pijama, en pantufla, sí, el día de la amistad, el día de la familia. Entonces vemos que hay un esfuerzo activo por parte de las empresas en generar estos espacios, cada uno evidentemente según los recursos y con los que disponga, pero la verdad es que no se necesita de mucho recurso para generar estos espacios de conexión, basta la intención, porque también los chilenos respondemos muy bien frente a estos espacios de cercanía, de generar lazos, respondemos bien en términos de una mayor cohesión, un mejor desempeño, un mayor compromiso, y finalmente cuando alguien, porque estamos hablando de personas, cuando alguien se siente cómodo y se siente satisfecho, efectivamente uno da lo mejor de uno y saca su mejor potencial, que es lo que las empresas buscan con esto. Claro.
Conversamos con Natalia Zúñiga, directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad. Y también esta encuesta, Natalia, habla de que un cuarto de los trabajadores dice que los líderes participan siempre en actividades sociales. Hay tal vez, viéndolo desde el otro lado, riesgos en que las jefaturas, por ejemplo, se acerquen demasiado a los subordinados, entre comillas. Yo creo que esos espacios tienen que ser, en el fondo, evidentemente bien cuidados del punto de vista de que es una instancia laboral, ¿no es cierto? O sea, es una instancia de trabajo en donde se pueden fortalecer vínculos. Y evidentemente que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de no traspasar ciertos límites que después puedan afectar temas de compliance, que son temas que también se generan al interior de las compañías. Pero cuando se trabajan con cuidado, con respeto y con un interés genuino también, porque la gente se da cuenta cuando un jefe está ahí en el fondo, en el lugar, en el fondo donde se está celebrando algo, pero que no hay un interés real en acercarse, en conocerte, en ver más allá del puesto que tú ocupas. Que fue a cumplir. Que fue a cumplir, en el fondo, que también pasa. Vayan a la fiesta de fin de año, vayan a la fiesta el 18 de septiembre, pero las personas se dan cuenta cuando tienen una jefatura que realmente les interesa, en este caso, ¿quién eres tú más allá del rol que ejerces? Si tienes familia, cuáles son tus intereses, quieres seguir en el puesto en el que estás o tienes otros desafíos, y cómo los líderes se ponen a disposición, porque también hay un cambio aquí de paradigma. Antes existía un jefe, ¿no es cierto?, que decía lo que había que hacer. Hoy día el jefe es el que se tiene que poner a disposición, el líder se tiene que poner a disposición de su equipo para orquestar capacidades y habilidades. Entonces, son unas muy buenas instancias, es una muy buena oportunidad para lograr cercanía y humanizar también las relaciones, que es lo que hablábamos recién. Hoy día, esta resignificación del bienestar, de la felicidad, de la priorización de la vida personal. Y las empresas podemos hacer harto para que esto suceda y ser el lugar, como les comentaba, en donde el talento quiere estar y transformarse en empresas con una marca empleadora sólida. No hay ningún mejor indicador de marca empleadora sólida que un trabajador satisfecho y que recomienda esta empresa. Oye, y hay un tema interesante que son las diferencias culturales, porque así como dijimos, en Latinoamérica nos gusta socializar mucho más y le damos mayor importancia. También deben haber diferencias en cuanto a esta participación de los jefes en esta instancia, porque Latinoamérica es una sociedad donde hay más distancia a veces entre las distintas jerarquías, o hay más aislación entre temas de dónde vivo yo, más segregación, le llamamos hoy día, territorial en la ciudad. Entonces, por un lado, más socialización entre todos, a todos nos gusta hacer amistades, pero por otro lado, las distancias entre los gerentes y quizás los trabajadores son mayores, y por eso ese menor involucramiento. ¿Has notado tú alguna diferencia entre Chile, Uruguay y Argentina en estos ámbitos, en estos dos que yo menciono? Yo creo que socializar los tres, pero estas distancias de jefatura o gerencia. Sí, socializar los tres. Hay pequeñas diferencias en términos del porcentaje del involucramiento que tienen los líderes en Chile, en Argentina y en Uruguay. Si lo llevamos a temas como de idiosincrasia, la idiosincrasia chilena en términos laborales es más formal, es más estructurada, y por lo tanto las empresas tienen que generar más de estos espacios para que se genere esa cercanía y ese vínculo. A diferencia, por ejemplo, de nuestros pares en Argentina, que su idiosincrasia es mucho más desenvuelta, más cercana, menos estructurada. Por lo tanto, las cifras nos pudieran indicar que requieren menos de esos espacios para generar esta cercanía, porque les sale más natural, sin tanta necesidad de apoyo de las organizaciones para que estos vínculos se vayan fortaleciendo. Chile aparece también como uno de los países donde más se celebran cosas como los cumpleaños, por ejemplo, dentro del trabajo. Yo pienso también en el 18, la Navidad, etcétera. ¿Qué impacto, Natalia, tienen estas prácticas más informales en el sentido de pertenencia y también en lo que es el objetivo de retener talento? Muchísimo impacto justamente en sentido de pertenencia, en entender que se puede pasar bien también en el trabajo, y no es que la gente esté flojeando o no está haciendo la pega, sino que estos espacios generan tal impacto en términos de vínculo y de mayor compromiso, de sacar lo mejor de uno, que incluso la misma gente se pone a disposición para la organización de esto. Nosotros nos hemos dado cuenta en Randstad, yo estoy a cargo justamente de todo el plan de cultura, y nos dio muy buen resultado tener a un embajador, a un representante del plan de cultura de cada equipo. Entonces, cuando tú los involucras,
en términos de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué apoyos necesitan, las respuestas vienen de ellos, porque muchas veces cometemos el error al interior de las empresas de armar planes, estrategias, acciones de 4 o 5 personas que nos sentamos en una reunión, definimos un plan, un programa anual, pero no involucramos a la gente. Y las respuestas están ahí. Están con ellos. Entonces, hicimos un team muy entretenido, participan en la organización de todas las actividades y nos van levantando inmediatamente cuando se generan ruidos, cuando hay ciertas disonancias en términos de distintas situaciones al interior de la compañía. Por lo tanto, esto también permite ser como un catalizador y ser como un termómetro de lo que está pasando en la compañía. Entonces, las empresas que entiendan la importancia que tiene el bienestar al interior de las organizaciones tienen una mayor capacidad de desarrollo, de innovación y por tanto de resultados y de crecimiento. Oye, la conexión entre pasarlo bien, energía, productividad, yo creo que es súper clara, porque una persona que está agotada en la pega, al final de la mañana o del día, versus la que lo está pasando bien, con amigos, entretenido, yo creo que te gatilla la adrenalina y la energía para seguir trabajando bien. Sin duda, Alex. ¿Tú te acordás, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás, alguien que estaba muerto de la risa en la oficina era alguien que estaba perdiendo el tiempo y que no estaba haciendo la pega? Era tremendo. Entonces, hoy día, a mí me encanta, por ejemplo, llegué hoy día acá, la gente riéndose, conversando. Uno nota de inmediato cuando hay un buen clima al interior de las organizaciones. Es cosa de ir. Es cosa de ir y ver a la gente, cómo se mueve, cómo habla, se percibe. Y bueno, y se nota que aquí en el fondo y en otros lugares más se han dado cuenta de eso, y el darse cuenta que es lo que nos permite ser empresas competitivas al final, porque todos perseguimos el mejor talento. Hoy día hay escasez de talento, tenemos un mercado laboral que está resentido. Las empresas salen a buscar talento afuera de Chile, entonces hoy día el cuidar lo que tenemos es muy importante porque sabemos que también los costos de contratación son tremendos y también tienen un impacto al interior de la compañía en términos de clima laboral, de sobreexigencias a otras áreas. Entonces, no es un tema blando, no es un tema menor, y el que generemos estas instancias y estos espacios de colaboración desde muy chiquitito, la celebración una vez al mes de los cumpleaños, irse a almorzar para celebrar algún logro pequeño del equipo, aporta un montón. Natalia, nos queda como un minuto nomás, pero para cerrar, yo pienso en un curso, en el trabajo, tal vez en un equipo de fútbol, siempre uno es más amigo de una persona que de otra, por ejemplo, siempre hay más cercanía con alguien. ¿Cómo se gestiona en un equipo los vínculos personales cuando uno busca que sean estrechos, pero que al mismo tiempo también podrían generar exclusiones, ¿no? ¿Cuál es la pregunta concreta? No, porque puede pasar también que cuando uno busca una cultura donde todos sean más o menos amigos, por ejemplo, uno se queda un poco fuera, ¿no? Ajá, bueno, esas cosas pueden pasar en las empresas, fuera de las empresas, lo importante es identificarlo, ver qué pudiese estar en el fondo generando esa lejanía o esa falta de conexión, pero tampoco uno puede forzar los vínculos humanos. Desde el mundo empresarial podemos apoyar para poder, en el fondo, alivianar algún roce o algún tema que pudiese haberse generado producto de algo que haya ocurrido en el mundo, en la oficina, digamos, pero tampoco pueden forzarse. Oye, quizás agregar antes de irnos, Benjamín, a la pausa, que sin esa cultura, ese ambiente de amistad, igual alguien se podía sentir excluido. Exacto. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, son las 12 del día con 27 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Nos despedimos de Natalia Zúñiga, gracias por acompañarnos hoy, directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad. Que esté muy bien y te esperamos en una próxima oportunidad, Natalia. Encantada. Gracias. Bien, momento de ir a la pausa, son las 12 del día, lo decía, con 28 minutos y ya estamos de vuelta en Cambios que Transforman de Radio Duna. En un mundo que